¿Qué es la conciencia? El enigma que desafía la ciencia. En los confines de la existencia, donde la realidad parece desvanecerse en un susurro de incertidumbre, surge una pregunta que ha perseguido a la humanidad desde el alba de la conciencia. ¿Qué es, en verdad, la mente? ¿Es solo un destello efímero en el vasto océano del universo o es la fuerza secreta que da forma a todo lo que existe? Imagina por un instante que todo lo que crees saber sobre ti mismo, sobre el mundo, sobre el tiempo y el espacio, podría ser solo la superficie de un misterio mucho más profundo. Un misterio que no solo desafía a la ciencia, sino que también desafía la propia realidad. Hoy te invito a cruzar el umbral de lo conocido y adentrarte en un territorio donde las preguntas superan a las respuestas, donde la física cuántica y la filosofía se entrelazan en una danza vertiginosa y donde la conciencia, esa chispa inacible que nos permite preguntarnos por qué existimos, se revela como el mayor enigma de todos. ¿Puede la mente influir en la materia? ¿Es la conciencia una mera ilusión? ¿O es la clave oculta que sostiene el tejido del cosmos? ¿Podría ser que tu propia capacidad de observar, de pensar, de soñar, sea la fuerza que da sentido a todo lo que existe? En este viaje no solo exploraremos los límites de la ciencia, sino también los abismos de la experiencia humana. Recorreremos experimentos que han sacudido los cimientos de la física, teorías que rozan la frontera de la imaginación y preguntas que han desvelado los más grandes pensadores de la historia. Pero sobre todo, te invito a mirar hacia adentro, a cuestionar lo que crees saber sobre ti, sobre tu mente, sobre el universo mismo. Si alguna vez has sentido el vértigo de preguntarte quién eres realmente, si alguna vez has sospechado que la realidad podría ser mucho más extraña de lo que parece, este es tu momento. ¿Por qué la conciencia es un misterio tan profundo? La conciencia es, ante todo, el hecho de que hay algo que es ser tú. Es la vivencia subjetiva, la sensación de estar aquí y ahora, de tener pensamientos, emociones, percepciones. No es solo el funcionamiento de un cerebro biológico ni la suma de procesos químicos y eléctricos. Es la cualidad intransferible de la experiencia, aquello que nadie más puede sentir por ti. Puedes describir el color rojo, pero nadie puede ver el rojo exactamente como tú lo ves. Puedes explicar el dolor, pero nadie puede sentir tu dolor desde dentro. La conciencia es algo más que escapa a toda definición mecánica. Desde tiempos inmemoriales, los filósofos han intentado capturar su esencia. René Descartes la resumió en su famoso «pienso, luego existo», señalando que la única certeza absoluta es la existencia de una mente consciente. Pero, ¿qué es exactamente esa mente? ¿Es una sustancia separada del cuerpo, como pensaba Descartes, o es simplemente una función emergente de la materia, como sugieren muchos científicos modernos? ¿Puede la ciencia explicar la conciencia? Durante siglos, la conciencia fue territorio exclusivo de la filosofía y la religión. Pero en las últimas décadas, la ciencia ha intentado asaltar este bastión misterioso. La neurociencia ha cartografiado regiones cerebrales, identificado correlatos neuronales de la experiencia y mostrado cómo ciertas áreas se activan cuando sentimos amor, miedo o alegría. Sin embargo, hay una frontera que la ciencia aún no ha cruzado, la frontera entre la actividad cerebral y la experiencia subjetiva. Puedes observar un cerebro en funcionamiento, medir impulsos eléctricos y registrar la química de la sinapsis, pero ninguna de estas mediciones te dirá cómo es ser esa persona, cómo se siente el mundo desde su perspectiva única. Este es el famoso problema difícil de la conciencia, formulado por el filósofo David Chalmers. Porque ciertos procesos físicos dan lugar a una experiencia subjetiva. Porque no somos simplemente máquinas biológicas sin un mundo interior. La conciencia es una ilusión. Algunos científicos sostienen que la conciencia es solo una ilusión, un subproducto de la complejidad cerebral. Según esta visión, lo que llamamos mente es solo el resultado de billones de neuronas interactuando, sin que ocurra nada más allá de la física y la química. Pero incluso si la conciencia fuera una ilusión, surge la pregunta, ¿quién está siendo engañado? ¿Quién experimenta esa ilusión? ¿La conciencia es universal o exclusiva del ser humano?
Otra pregunta que nos asalta es si la conciencia es un fenómeno único de nuestra especie o si está presente en otros animales, plantas o incluso en la materia inerte. ¿Puede una inteligencia artificial llegar a ser consciente? ¿Siente algo una abeja, un pulpo, un árbol? ¿O es la conciencia una propiedad fundamental del universo, tan básica como el espacio y el tiempo? Algunos científicos y filósofos han propuesto el panpsiquismo, la idea de que la conciencia es una propiedad elemental presente en todo lo que existe, aunque en grados muy diversos. Otros sostienen que la conciencia surge solo cuando la complejidad alcanza cierto umbral, como en el cerebro humano. ¿Qué papel juega la conciencia en la realidad? Quizás la pregunta más inquietante de todas es si la conciencia es simplemente un producto pasivo de la materia o si, por el contrario, tiene un papel activo en la creación de la realidad. ¿Eres solo un espectador o también un creador? ¿Puede tu mente influir en el mundo físico o todo está determinado por leyes impersonales? Aquí es donde la física cuántica entra en escena, desafiando todo lo que creíamos saber sobre la relación entre el observador y lo observado. ¿Por qué importa este misterio? La conciencia es el fundamento de toda experiencia. Es lo que te permite amar, temer, crear, soñar. Es el escenario donde se desarrolla tu vida entera. Sin conciencia no habría ciencia, ni arte, ni historia, ni humanidad. Explorar la conciencia no es solo un ejercicio intelectual, es una búsqueda existencial, una odisea hacia el corazón mismo de lo que significa ser humano. Estamos cerca de resolver el enigma. Hoy, la conciencia es el mayor reto de la ciencia moderna. Algunos creen que estamos a las puertas de una revolución que pronto revelará los mecanismos ocultos que la generan. Otros piensan que el misterio es tan profundo que jamás será resuelto por la mente humana. Pero lo cierto es que cuanto más investigamos, más nos damos cuenta de que la conciencia no es solo un fenómeno biológico, sino quizás la clave para entender el universo entero. Los límites de la física clásica ante el misterio de la mente. ¿Puede la física clásica explicar la conciencia? Imagina por un instante que tu mente es solo un conjunto de átomos, una danza de moléculas siguiendo leyes precisas como engranajes de un reloj cósmico. Así lo soñó la física clásica durante siglos, un universo regido por reglas inmutables, donde cada pensamiento, cada emoción, cada destello de conciencia sería apenas el eco de partículas obedeciendo a la causalidad. Pero, ¿realmente puede esta visión abarcar el misterio de la mente? ¿Puede la física tradicional, con su precisión matemática, dar cuenta de la experiencia subjetiva de la vida interior que arde en cada uno de nosotros? La respuesta hasta hoy es un rotundo no. La mecánica cuántica y el observador. A comienzos del siglo XX, la mecánica cuántica irrumpió como un vendaval en la física, revelando un universo mucho más extraño de lo que nadie había imaginado. En el mundo subatómico, las partículas no siguen caminos determinados, existen en estados de probabilidad hasta que son observadas. Esto llevó a una idea inquietante: el observador podría tener un papel activo en la realidad. En otras palabras, la conciencia podría influir en el comportamiento de la materia a nivel cuántico. Experimentos como el famoso doble rendija muestran que la simple observación puede alterar el resultado de fenómenos físicos, un hecho que sugiere un vínculo profundo entre mente y materia. La física moderna frente al misterio de la mente. Aunque la física cuántica abre nuevas posibilidades, aún no ofrece respuestas completas. No sabemos cómo los procesos cuánticos podrían generar la experiencia subjetiva de ser tú mismo. Sin embargo, algunos investigadores creen que el entrelazamiento y la superposición cuántica podrían ser la clave para comprender la conciencia, conectando lo infinitamente pequeño con la experiencia humana. Otros científicos, en cambio, sostienen que la conciencia emerge de la complejidad de los sistemas neuronales sin necesidad de recurrir a fenómenos cuánticos. Aún así, el misterio persiste. La mente sigue siendo un territorio donde la ciencia y la filosofía se encuentran, y donde las leyes clásicas parecen insuficientes. La conciencia como misterio existencial. La experiencia subjetiva, el núcleo de la conciencia. La conciencia es, sobre todo, la experiencia. No solo es pensar o recordar, sino sentir, percibir y vivir.
Cada emoción, cada pensamiento, cada percepción es un universo único, inaccesible para los demás. Esta cualidad subjetiva es lo que hace que la conciencia sea tan elusiva, no puede ser medida directamente, solo inferida a través de comportamientos y correlatos neuronales. El enigma del yo. El yo es la sensación de ser una entidad coherente, de tener continuidad en el tiempo. ¿Pero qué es exactamente este yo? Algunos filósofos sugieren que el yo es una construcción mental, un punto de vista dentro de la experiencia. Otros creen que es algo más profundo, un núcleo de conciencia que trasciende la biología y la memoria. Conciencia y libre albedrío. El misterio de la conciencia se cruza con otra pregunta eterna. ¿Tenemos libre albedrío? Si nuestras decisiones son producto de reacciones químicas y conexiones neuronales, ¿somos realmente libres? ¿O, por el contrario, la conciencia es la fuerza que nos permite elegir, actuar y dar forma a nuestra realidad? El debate sigue abierto, pero explorar estas preguntas nos permite comprender que la conciencia no es solo un fenómeno biológico, sino también un asunto profundamente existencial. La conciencia y la realidad. Algunas teorías sugieren que la conciencia no solo observa la realidad, sino que la crea o la configura de alguna manera. Esta idea, que parece sacada de la ciencia ficción, encuentra ecos en la física cuántica y en tradiciones filosóficas milenarias. Si la conciencia influye en la realidad, entonces tu vida no es simplemente un camino predeterminado por leyes físicas. Tu observación, tus pensamientos y decisiones podrían tener un impacto real en el mundo. Conciencia y ciencia moderna. Neurociencia y correlatos neuronales. En las últimas décadas, la neurociencia ha avanzado mucho en mapear la actividad cerebral. Se han identificado regiones específicas que se activan ante emociones, recuerdos o pensamientos. Sin embargo, conocer la actividad neuronal no equivale a entender la experiencia subjetiva. El problema difícil de la conciencia persiste, cómo surgen los sentimientos, sensaciones y pensamientos a partir de procesos físicos. Experimentos que desafían la intuición. Experimentos recientes muestran fenómenos extraños que vinculan observador y observación. La mecánica cuántica sugiere que la realidad no es completamente objetiva, la presencia de un observador parece afectar los resultados. Aunque todavía no comprendemos el alcance de esto, abre la puerta a teorías donde la mente y la materia podrían estar más interconectadas de lo que se pensaba. Conciencia como propiedad universal. Algunos filósofos y científicos plantean que la conciencia no es exclusiva de los humanos. Puede estar presente, aunque de formas diferentes, en animales, plantas e incluso en estructuras básicas del universo. Esta idea, conocida como panpsiquismo, propone que la conciencia es un componente fundamental de la realidad, no solo un producto del cerebro. La mente y la realidad cuántica. La observación y el colapso de la función de onda. En mecánica cuántica, las partículas existen en múltiples estados simultáneamente hasta que son observadas. Este fenómeno, llamado superposición, se resuelve mediante el colapso de la función de onda. Algunos científicos sugieren que la conciencia del observador es la que provoca este colapso, implicando un papel activo de la mente en la construcción de la realidad. Experimentos clásicos y modernos. El experimento de la doble rendija sigue siendo el ejemplo más famoso. Partículas que atraviesan rendijas muestran patrones de interferencia hasta que son observadas, momento en el cual el patrón cambia. Otros experimentos modernos han confirmado que la conciencia y la observación parecen influir en los resultados, aunque el mecanismo exacto sigue siendo un misterio. Implicaciones filosóficas y existenciales. Si la mente puede afectar la realidad, entonces cada pensamiento, cada atención, podría tener consecuencias reales. Esto conecta con la idea de que la conciencia es una fuerza creativa, capaz de dar sentido al universo. Filosóficamente, esto abre preguntas sobre el libre albedrío, la responsabilidad y la naturaleza misma de la existencia. Hacia una nueva comprensión de la conciencia. La conciencia como viaje. Explorar la conciencia no es solo un ejercicio científico, sino también un viaje personal. Cada descubrimiento sobre la mente nos invita a reflexionar sobre quiénes somos y cuál es nuestro papel en la realidad. La conciencia es el escenario donde se desarrolla toda experiencia humana: amar, soñar,
crear y comprender. La búsqueda del misterio. Aún no tenemos respuestas definitivas. La conciencia sigue siendo un enigma que desafía a la ciencia, la filosofía y la lógica. Cada teoría, cada experimento, nos acerca un poco más, pero también abre nuevas preguntas. La mente humana es un territorio infinito de exploración, y el misterio de la conciencia sigue siendo el misterio de nuestra propia existencia. La invitación final. Si alguna vez has sentido el impulso de mirar más allá de lo evidente, de preguntarte quién eres realmente y cómo te conectas con el universo, este es tu momento. La conciencia no es solo un fenómeno biológico, es el portal hacia una comprensión más profunda de ti mismo y del cosmos. Cada pregunta que hacemos, cada reflexión, nos acerca al núcleo del misterio más fascinante que existe, el misterio de nuestra propia mente. El papel de la conciencia y los límites de la física clásica. Verdadero límite de la física clásica. Podemos medir, registrar y analizar la actividad cerebral, pero no hay nada en esas mediciones que explique por qué surge la experiencia consciente. El proceso mediante el cual el cerebro genera pensamientos y sentimientos permanece desconocido. Los mecanismos físicos y la computación no pueden explicar por qué tenemos sentimientos, conciencia y vida interior. El misterio sigue intacto, como una sombra que se resiste a la luz de la ciencia. Reduccionismo y sus límites. El reduccionismo materialista, que intenta explicar la mente como una suma de partes físicas, ha sido útil para comprender muchos aspectos de la naturaleza. Sin embargo, al enfrentarse al fenómeno de la conciencia tropieza con una barrera conceptual. La experiencia subjetiva no parece ser reducible a procesos físicos, por más que los descompongamos en sus elementos más pequeños. La conciencia se escapa entre los dedos de la explicación científica como el agua entre las manos. El papel del observador ausente. En la física clásica, el observador es irrelevante. El universo existe y evoluciona según leyes objetivas, independientemente de si hay alguien mirando. Pero la conciencia por su propia naturaleza es inseparable del observador. No hay experiencia sin alguien que la experimente. Este divorcio entre la física clásica y la vivencia subjetiva es el corazón del misterio. La ciencia puede describir el mundo exterior, pero no puede penetrar en el mundo interior. ¿Es la conciencia una ilusión? Algunos científicos, como Daniel Dennett, han afirmado que la conciencia es solo una ilusión, un subproducto de la complejidad cerebral. Pero esta explicación, aunque resuelve el problema en apariencia, lo desplaza. ¿Quién experimenta esa ilusión? ¿Quién es el sujeto de la experiencia? La conciencia se niega a ser reducida a una mera función biológica. El gap causal y la necesidad de un nuevo paradigma. La física clásica no puede generar por sí misma una teoría determinista de la mente. Hay un gap causal, una brecha entre la descripción objetiva y la vivencia subjetiva. Los números de la física clásica representan propiedades internas de un sistema físico, pero no explican la experiencia. Para avanzar en el problema de la conciencia, parece necesario ir más allá del mundo físico concebido clásicamente. La física cuántica, un nuevo enfoque hacia la conciencia. Surgimiento de la física cuántica. Ante el callejón sin salida de la física clásica, la física cuántica surge como una posible vía de escape. A diferencia de la física clásica, la mecánica cuántica introduce un elemento radicalmente nuevo, la importancia del observador. En el mundo cuántico, la realidad no está completamente definida hasta que es observada. La acción del observador y la elección de qué medir influyen en el resultado. Esto ha llevado a algunos físicos y filósofos a preguntarse si la conciencia juega un papel fundamental en la naturaleza de la realidad. Cambio de paradigma. La física clásica, con su precisión y poder explicativo, ha llevado a la humanidad a conquistas asombrosas. Pero cuando se enfrenta al misterio de la mente, revela sus límites. La conciencia sigue siendo un abismo inexplicado, un enigma que desafía a la ciencia y a la filosofía. Quizás para resolverlo, debamos mirar más allá de las leyes clásicas y adentrarnos en los territorios extraños y fascinantes de la física cuántica. Mecánica cuántica, el reino donde la realidad se desdibuja. Introducción a la mecánica cuántica. Imagina un mundo donde las reglas que rigen la vida cotidiana dejan de tener sentido.
Un mundo en el que una partícula puede estar en varios lugares al mismo tiempo, donde causa y efecto parecen bailar en una coreografía impredecible y donde la realidad solo se define cuando alguien la observa. Ese es el universo de la mecánica cuántica, donde la materia y la energía se comportan de maneras que desafían la lógica más elemental. Dualidad onda-partícula. Las partículas subatómicas, como electrones o fotones, pueden comportarse tanto como partículas, pequeñas bolitas de materia, como ondas, campos de energía que se expanden por el espacio. Cuando no las observamos, existen como una nube de probabilidades; cuando las medimos, colapsan en un estado definido. Principio de incertidumbre. El principio de incertidumbre establece que no es posible conocer con exactitud la posición y la velocidad de una partícula al mismo tiempo. Cuanto más precisamente medimos una, menos sabemos sobre la otra. Este principio no es una limitación tecnológica, sino una característica intrínseca de la naturaleza. Superposición cuántica. Una partícula puede existir en varios estados simultáneamente. El famoso experimento del gato de Schrödinger ilustra cómo un sistema puede estar en dos estados a la vez hasta que alguien lo observa. Colapso de la función de onda. El estado de una partícula se describe mediante una función de onda que contiene todas las posibilidades. Cuando medimos el sistema, colapsa en un estado definido. Roger Penrose propuso que este colapso en el cerebro podría generar momentos de experiencia consciente. Entrelazamiento cuántico. Dos partículas pueden estar tan profundamente conectadas que el estado de una afecta instantáneamente al de la otra, sin importar la distancia. Einstein lo llamó acción fantasma a distancia, desafiando la visión clásica de un universo local y separado. Coherencia y decoherencia. Para que los efectos cuánticos se manifiesten, las partículas deben mantener un estado de coherencia. En el mundo macroscópico, la interacción con el entorno provoca decoherencia, haciendo que el sistema se comporte clásicamente. Uno de los grandes desafíos es explicar cómo el cerebro podría mantener estados cuánticos coherentes lo suficiente como para influir en la mente. El papel del observador. La mecánica cuántica plantea si la realidad existe independientemente del observador. En el experimento de la doble rendija, la presencia de un aparato de medición cambia el resultado, como si el universo esperara ser observado para decidir qué es real. Conciencia y realidad cuántica. Conciencia y creación de la realidad. La mecánica cuántica sugiere que el observador podría desempeñar un papel activo en la creación de la realidad. Esto plantea preguntas profundas. ¿Creamos la realidad al observarla? ¿O simplemente la percepción del observador revela lo que ya existe? La física cuántica abre la posibilidad de que la conciencia no sea solo un epifenómeno del cerebro, sino un factor fundamental en la naturaleza misma del universo. Experimentos y evidencia. Los experimentos cuánticos, como la doble rendija y el entrelazamiento, muestran que la interacción con un observador cambia los resultados de manera significativa. La conciencia podría estar directamente vinculada a los procesos cuánticos que subyacen en la materia, sugiriendo que la mente y el universo están más entrelazados de lo que la física clásica podría explicar. Teorías de conciencia cuántica. Físicos como Roger Penrose y Stuart Hameroff han propuesto que la conciencia emerge de procesos cuánticos en microtúbulos neuronales, estructuras dentro de las neuronas. Según esta teoría, la mente no se limita a la biología clásica, sino que opera en un nivel cuántico, donde la superposición y el colapso de la función de onda generan experiencias conscientes. Implicaciones filosóficas y científicas. Más allá del reduccionismo. Si la conciencia tiene un componente cuántico, el reduccionismo materialista es insuficiente para explicar la mente. La ciencia clásica puede describir la actividad cerebral y los procesos físicos, pero no puede capturar la experiencia subjetiva que define lo que significa ser consciente. Nuevos paradigmas científicos. La integración de la mecánica cuántica en el estudio de la conciencia podría abrir nuevas fronteras en la ciencia. Esto implicaría repensar la relación entre materia, mente y realidad, y considerar que el universo podría ser participativo, donde el observador y lo observado crean la experiencia de la realidad. Desafíos y críticas. Las teorías de conciencia cuántica son todavía especulativas y enfrentan críticas significativas.
Mantener estados cuánticos en el cerebro, un entorno cálido y húmedo, es un gran desafío. Además, muchos científicos argumentan que la conciencia puede explicarse sin recurrir a la mecánica cuántica. Sin embargo, la intersección entre mente y física cuántica sigue siendo un campo fascinante, lleno de posibilidades y enigmas por resolver. Hacia un futuro de comprensión de la conciencia. Nuevas perspectivas. Para comprender la conciencia completamente, quizás sea necesario combinar neurociencia, física cuántica y filosofía. La conciencia podría no ser solo un fenómeno emergente de la materia, sino un componente activo que influye en la estructura misma de la realidad. La conciencia como frontera del conocimiento. El estudio de la mente y la conciencia representa la última frontera de la ciencia. Mientras los avances tecnológicos permiten explorar el cerebro con mayor detalle, la verdadera experiencia subjetiva sigue siendo un misterio. La física cuántica ofrece un marco para pensar más allá de los límites clásicos y explorar la conexión entre la mente y el cosmos. Reflexión final. La conciencia no es un simple efecto secundario de la biología, es un enigma que desafía a la ciencia y la filosofía. Comprenderla puede requerir una revolución conceptual, un cambio de paradigma que reconozca que nuestra experiencia subjetiva es tan fundamental como las leyes que rigen la materia. Solo explorando estas ideas podemos acercarnos a responder la pregunta más profunda: ¿qué significa realmente ser consciente? El cerebro como sistema cuántico, mito o posibilidad real. La audaz hipótesis del cerebro cuántico. Imagínate que tu cerebro no es solo una máquina biológica, sino un sistema que opere en el límite mismo de la física cuántica. Esta idea, durante décadas considerada especulación o mito, ha empezado a ganar terreno gracias a recientes experimentos y avances científicos. Podría ser que los procesos cuánticos, fenómenos que desafían la lógica clásica, estén ocurriendo dentro de las neuronas, dando origen a la conciencia y la experiencia subjetiva. Evidencias recientes: protones entrelazados y resonancias magnéticas. Científicos del Trinity College y otros centros observaron el comportamiento de protones en el cerebro humano usando resonancia magnética modificada. Detectaron entrelazamiento cuántico entre protones, una conexión instantánea y no local que sugiere que el cerebro puede comportarse como un sistema cuántico. Según los investigadores, esta interacción no puede explicarse con física clásica y apunta a una función mediadora identificada con la conciencia misma. Microtúbulos, el escenario cuántico dentro de las neuronas. Los microtúbulos, diminutas estructuras tubulares en las neuronas, han sido propuestos como el lugar donde ocurren procesos cuánticos. Estudios con anestésicos en ratas muestran que la estabilidad de los microtúbulos afecta la conciencia, reforzando la idea de que podrían albergar estados cuánticos coherentes. Experimentos con fotones ultravioleta y luz visible muestran que estos microtúbulos pueden mantener estados cuánticos más tiempo de lo esperado, suficiente para influir en la función cerebral. ¿Cómo podría funcionar un cerebro cuántico? Se propone que el cerebro utiliza procesos cuánticos para realizar operaciones más allá de la computación clásica, facilitando la toma de decisiones, el aprendizaje y la adaptación en circunstancias impredecibles. Esta capacidad explicaría por qué la mente humana puede superar a supercomputadoras en tareas complejas y creativas, y por qué la conciencia no se reduce solo a la suma de procesos neuronales convencionales. Desafíos y escepticismo, de coherencia y entorno biológico. Uno de los grandes argumentos contra la idea del cerebro cuántico es la de coherencia, la pérdida rápida de estados cuánticos en ambientes cálidos y húmedos como el cerebro. Sin embargo, experimentos sugieren que los microtúbulos podrían proteger los estados cuánticos lo suficiente para que tengan impacto funcional. Aún así, esta hipótesis necesita más evidencia para ser plenamente aceptada. Implicaciones para la comprensión de la conciencia. Si el cerebro funciona como un sistema cuántico, la conciencia dejaría de ser un misterio inexplicable y se convertiría en un fenómeno emergente de procesos físicos profundos, conectando biología y física fundamental. Esta visión podría abrir nuevas vías para tratar enfermedades neurológicas y desarrollar tecnologías que interactúen con la mente a nivel cuántico. El futuro de la neurociencia cuántica. Los investigadores están explorando esta frontera con técnicas avanzadas de imagen cerebral,
física cuántica y biología molecular. Esto promete revelar secretos ocultos durante siglos, transformando la teoría del cerebro cuántico de una hipótesis abstracta a un área de investigación con base experimental sólida. Experimentos de conciencia y colapso de la función de onda. La mente como agente físico. La hipótesis cuántica de la conciencia sugiere que nuestra mente no solo observa el mundo, sino que participa activamente en su construcción. En física cuántica, los sistemas permanecen en superposición hasta que son observados. La conciencia humana podría ser el observador que provoca el colapso de la función de onda, determinando un estado concreto de la realidad. Experimentos históricos y modernos. El experimento de la doble rendija. Cuando se dispara una partícula hacia dos rendijas, crea un patrón de interferencia típico de ondas. Sin embargo, si un observador intenta medir por cuál rendija pasa, el patrón cambia, colapsando la superposición. Conciencia y fotones. Investigaciones recientes han mostrado que la atención consciente de un observador puede afectar el comportamiento de fotones individuales, sugiriendo una interacción directa entre mente y materia a nivel cuántico. Colapso de la función de onda y neurociencia. El colapso cuántico podría no ser solo un fenómeno físico, sino también un proceso neurofisiológico. Estudios teóricos indican que los microtúbulos podrían ser los mediadores que traducen la superposición cuántica en un evento consciente, generando decisiones y percepciones subjetivas. La conciencia como proceso creativo. Si la mente puede influir en el colapso de la función de onda, entonces nuestra percepción del mundo es un acto creativo constante, donde la realidad no es completamente objetiva sino creada por nuestra observación. Esto abre un campo fascinante, la posibilidad de que la intención y la atención tengan efectos medibles sobre fenómenos físicos. Retos experimentales. A pesar de los hallazgos prometedores, replicar estos experimentos es extremadamente difícil debido a la sensibilidad de los estados cuánticos a perturbaciones externas, de coherencia. La dificultad de correlacionar eventos neuronales específicos con resultados cuánticos. La necesidad de sistemas ultraprecisos para medir interacciones mente-materia sin destruir la superposición. Implicaciones filosóficas y éticas. Estos experimentos plantean preguntas profundas. ¿Es la realidad independiente de la conciencia? ¿Podría la mente humana modificar fenómenos físicos a voluntad? ¿Cómo afectaría esto la ética de la investigación y la manipulación de la mente? Hacia la neurociencia cuántica práctica. El futuro de la investigación se dirige a combinar neurociencia, física y tecnología avanzada para explorar la interacción entre conciencia y realidad. Esto incluye imágenes cerebrales de alta resolución para estudiar microtúbulos activos. Experimentos de fotones y electrones con intervención consciente. Desarrollo de modelos computacionales que simulen el colapso inducido por la mente. Conciencia cuántica universal, hacia la mente colectiva. La hipótesis de la mente colectiva. Si la conciencia individual puede influir en el colapso de la función de onda, surge la pregunta: ¿podría existir una conciencia cuántica colectiva, una especie de mente universal formada por la interacción de múltiples observadores? Esta idea propone que la realidad no es solo creada por un individuo, sino por la sincronización de múltiples mentes que participan en la superposición de estados cuánticos, generando un entramado de experiencias compartidas. Resonancia y sincronización mental. Experimentos preliminares sugieren que grupos de personas concentradas en una misma intención pueden sincronizar patrones cerebrales a través de ondas cerebrales, EEG. La resonancia mental podría amplificar la influencia de la conciencia sobre sistemas cuánticos, generando un efecto colectivo medible. Microtúbulos y conectividad universal. Los microtúbulos, presentes en cada neurona, podrían actuar como antenas cuánticas capaces de interactuar con campos universales de información. La interconexión de estas estructuras a gran escala permitiría un flujo de información colectivo y no local, similar a la noción de campo de conciencia planteada por la física cuántica teórica. Implicaciones para la percepción de la realidad. La realidad podría no ser una construcción aislada de la mente individual, sino un producto emergente de la conciencia colectiva.
La intención y la atención grupal podrían tener efectos más fuertes sobre fenómenos físicos, planteando nuevas posibilidades para la cooperación y la evolución social. Ética y responsabilidad. Si la mente colectiva puede influir en la realidad física, surgen desafíos éticos fundamentales. La manipulación consciente del entorno físico o de otras mentes podría tener consecuencias imprevisibles. La cooperación y la armonización de intenciones se vuelven esenciales para un uso responsable del potencial cuántico de la conciencia. Hacia la integración ciencia espiritual. Este marco une la física, la neurociencia y la filosofía. La ciencia ofrece los métodos para estudiar la interacción mente-materia. La espiritualidad proporciona herramientas para explorar la conciencia colectiva y la conexión con un todo más amplio. Juntos, abren la puerta a una nueva comprensión de la realidad, donde la mente individual y colectiva participan en la creación del universo. Futuro de la investigación. El desarrollo de dispositivos para medir efectos de conciencia grupal sobre sistemas cuánticos. Estudios de neurociencia avanzada que correlacionen microtúbulos, sincronización cerebral y colapso de la función de onda. Modelos teóricos de una mente cuántica universal que integren física, biología y filosofía. La mente cuántica y el cosmos. La conciencia como campo activo. Imagina que la mente no es un observador pasivo, sino un campo activo que interactúa con el cosmos. Cada pensamiento y emoción podrían generar efectos sutiles en la estructura de la realidad, sugiriendo que la mente es una fuerza creativa. La interconexión universal. La física cuántica y teorías de la conciencia indican que todas las mentes podrían estar conectadas. En un tejido invisible que trasciende espacio y tiempo. Este paradigma redefine la separación entre individuos y abre la puerta a una comprensión más profunda de la unidad. Memoria cósmica y resonancia. El universo podría almacenar información de manera cuántica, generando una memoria cósmica a la que la conciencia puede acceder. La resonancia entre mentes y la realidad física sugiere que los eventos y pensamientos podrían influir en la trama del cosmos. Implicaciones para la creatividad y la innovación. Si la mente está entrelazada con el universo, la creatividad humana no sería un fenómeno aislado sino un acceso a un flujo universal de ideas. Este enfoque ofrece nuevas formas de entender la inspiración y la intuición. Ética y responsabilidad cuántica. Reconocer que nuestras acciones y pensamientos podrían afectar la red cuántica de la realidad implica una responsabilidad ética renovada. La compasión y la conciencia se convierten en herramientas fundamentales para vivir de manera coherente con este entendimiento. Reconocimiento y misterio de la conciencia. 1. Apenas comienza a reconocer. 7. ¿Es la conciencia un misterio irresoluble? Algunos pensadores sostienen que la conciencia podría ser un misterio fundamental, una cualidad primaria que no puede ser explicada ni reducida. Esta postura no implica renunciar a la investigación, sino reconocer que ciertos aspectos de la realidad podrían estar más allá del alcance actual de la ciencia y la filosofía. 8. El diálogo necesario. La solución al enigma de la conciencia probablemente requerirá un diálogo profundo y respetuoso entre la ciencia y la filosofía, integrando métodos, perspectivas y saberes. Solo así podemos avanzar hacia una comprensión más completa y enriquecedora de lo que significa ser consciente. En el próximo capítulo reflexionaremos sobre las implicaciones existenciales de una conciencia cuántica, cómo cambia nuestra visión del mundo y de nosotros mismos y la mente es parte fundamental del universo. Implicaciones existenciales. ¿Qué cambia si la conciencia es cuántica? 1. La mente como arquitecta del universo. Imagina que la conciencia no es un mero espectador pasivo, sino una fuerza activa que da forma a la realidad. Si la mente humana está entrelazada con las leyes cuánticas, entonces cada pensamiento, cada decisión podría influir en el tejido mismo del cosmos. Esta idea, tan emocionante como desconcertante, nos invita a reconsiderar nuestro papel en el universo, no como simples observadores, sino como creadores de la realidad. 2. La ilusión de la separación. La física cuántica y las teorías de la conciencia sugieren que la separación entre yo y el otro, entre sujeto y objeto, es una ilusión. Si la conciencia es un fenómeno no local,
entonces todos estamos conectados en una red invisible que trasciende el espacio y el tiempo. Esta visión puede transformar nuestra comprensión de la identidad, la empatía y la solidaridad, invitándonos a vivir con un sentido más profundo de unidad. 3. El libre albedrío y el destino. Si la conciencia influye en el colapso de la función de onda, por ende, en la realidad física, ¿qué significa esto para el libre albedrío? ¿Somos realmente agentes libres, capaces de moldear nuestro destino o estamos sujetos a leyes probabilísticas? La mecánica cuántica abre un espacio para la libertad dentro del orden, un equilibrio entre determinismo y azar que redefine la responsabilidad personal y colectiva. 4. La muerte y la continuidad de la conciencia. La posibilidad de que la conciencia sea un fenómeno cuántico también plantea preguntas sobre la muerte y la existencia más allá del cuerpo físico. Algunos teóricos sugieren que la conciencia podría no extinguirse con la muerte, sino continuar en un nivel cuántico conectado con el vacío o con un campo universal. Esta idea desafía las concepciones tradicionales y abre nuevas perspectivas sobre la vida, la muerte y el sentido de la existencia. 5. La creatividad y la inspiración. La conciencia cuántica puede ser la fuente de la creatividad y la inspiración, fenómenos que a menudo parecen surgir de la nada. Si la mente está conectada con un campo universal de información, entonces las ideas y las intuiciones podrían ser accesos a ese vasto océano invisible, un flujo constante de posibilidades que se manifiestan en la experiencia humana. 6. La responsabilidad ética y espiritual. Con esta nueva visión, la ética y la espiritualidad adquieren una dimensión renovada. Reconocer que estamos conectados y que nuestras acciones afectan no solo nuestro entorno inmediato, sino la red cuántica de la realidad nos invita a actuar con mayor conciencia, compasión y respeto hacia la vida y el cosmos. 7. El despertar de una nueva era. Estamos en el umbral de un gran despertar, donde la ciencia y la espiritualidad convergen para ofrecer una comprensión más profunda de la existencia. La conciencia cuántica nos llama a explorar no solo el universo exterior, sino también el vasto cosmos interior, donde reside el misterio más grande de todos, nosotros mismos. En el próximo y último capítulo cerraremos este viaje con una reflexión poderosa sobre el futuro de la conciencia y una invitación a seguir explorando juntos en el observador cuántico. Más allá del misterio, el futuro de la conciencia y la física. 1. El horizonte de un nuevo conocimiento. Después de este viaje a través de los enigmas de la conciencia y la física cuántica, nos encontramos en un punto crucial, el futuro. La ciencia avanza a pasos agigantados y con ella nuestra comprensión del universo y de nosotros mismos. Pero la conciencia, ese misterio profundo y fascinante, sigue siendo un territorio inexplorado, una frontera que desafía las categorías tradicionales de la ciencia. ¿Qué nos depare el futuro? ¿Podemos algún día desentrañar completamente el enigma de la mente? La integración de disciplinas. Un camino hacia la comprensión. El futuro de la conciencia pasa por la integración de múltiples disciplinas: física, neurociencia, filosofía, informática y hasta espiritualidad. Cada una aporta una pieza del rompecabezas y solo al unirlas podremos construir un mapa más completo de la mente y su relación con el cosmos. La colaboración interdisciplinaria será clave para avanzar en esta aventura. Tecnologías emergentes y la exploración de la mente. Las tecnologías del futuro, como la computación cuántica, la inteligencia artificial avanzada y las técnicas de imagen cerebral cada vez más precisas, abrirán nuevas puertas para explorar la conciencia. Podemos estudiar procesos mentales con un detalle nunca antes imaginado y quizás incluso interactuar con la mente de formas revolucionarias. La conciencia como puente hacia nuevas realidades. Si la conciencia está entrelazada con la física cuántica, podría ser también la llave para acceder a nuevas dimensiones de la realidad. Experiencias como los estados alterados de conciencia, la meditación profunda o incluso la conexión con otras formas de vida podrían ser entendidas y exploradas científicamente, ampliando nuestro horizonte existencial. El papel del ser humano en el cosmos. Esta nueva comprensión nos invita a repensar nuestro lugar en el universo. Ya no somos espectadores pasivos, sino participantes activos en la creación de la realidad. La conciencia, en su misterio y poder, es la fuerza que da sentido y dirección a la existencia. 6.
una invitación a la exploración continua. El misterio de la conciencia no es un problema que se resuelve de un día para otro, sino un viaje sin fin, una búsqueda que nos acompaña a lo largo de nuestra vida y más allá. Por eso te invito a seguir explorando, cuestionando y maravillándote con los secretos del universo y de la mente. Si este viaje te ha inspirado, si sientes que la curiosidad es la brújula que guía tu existencia, te invito a suscribirte a Ciencia Total. Juntos continuaremos desentrañando los misterios más profundos, compartiendo conocimiento y despertando la conciencia colectiva. El cierre de un ciclo y el comienzo de otro. Así concluye este recorrido por la conciencia y la física cuántica, un viaje que nos ha llevado desde las partículas subatómicas hasta las preguntas más profundas sobre la existencia. Pero cada final es solo un nuevo comienzo. La mente humana, con su infinita capacidad de asombro y reflexión, seguirá explorando, descubriendo y creando. Gracias por acompañarme en esta aventura de Ciencia Total.